Hospital Policlínico La Rosaleda, centro de referencia de la sanidad privada en Galicia desde hace más de 5 décadas. La Rosaleda cuenta con el mejor y más completo cuadro médico. Actualmente está formado por casi un centenar de facultativos altamente cualificados que cubren prácticamente todas las especialidades médicas. Además, dispone de unidades específicas totalmente punteras, como la unidad del sueño, antitabaco, neurología cognitiva, neurofisiología. El hospital está dotado asimismo con la tecnología más avanzada, ofreciendo a sus pacientes las máximas prestaciones sanitarias con los más vanguardistas medios de diagnóstico, quirúrgicos y asistenciales. Más de 10.000 metros cuadrados a tu disposición, con unas instalaciones recientemente reformadas para una mayor confortabilidad, exclusividad y el mejor trato a sus pacientes. Y todo ello sin esperas y con una financiación adaptada a tus necesidades. Porque lo verdaderamente importante no puede esperar. Por ti, por los tuyos. Hospital Policlínico La Rosaleda. Hola, bienvenidos. Otra semana acompañándoles para hablar de salud en Falando de Saúde, aquí en la televisión del Correo Gallego, donde vamos a tratar temas yo creo que bastante interesantes, a raíz de lo que me ha dicho, de lo que tenemos que hablar hoy, mi compañera María Almodóvar, a quien le doy la bienvenida. Hola, María. Hola, ¿qué tal, Ignacio? ¿Una semanita más juntos? Otra más encantada. ¡Ay, qué bien! Así da gusto, le pone a uno el ánimo para arriba. Y nos acompaña también, naturalmente, otras personas que pasaremos a presentar a continuación, después de que María nos diga de qué vamos a hablar hoy. Pues a eso vamos, Ignacio. Así que hoy, en Falando de Saúde, entrevista con 2 expertos en el campo de la reproducción asistida de La Rosaleda. Además, contaremos con las preguntas de los espectadores que plantearán sus dudas sobre el tema estrella de hoy. Por otra parte, el doctor Balboa nos explicará las diferencias entre jaqueca y migraña. Y por último, veremos un reportaje que nos enseñará a elegir los alimentos que pueden ayudarnos a ser más felices. Pues efectivamente tenemos un par de invitados que pasaré a presentarles a continuación, porque el tema que nos ocupa hoy es un tema muy interesante, sobre todo teniendo en cuenta que vivimos en una comunidad autónoma con unos bajísimos índices de natalidad. Bueno, pues hay profesionales que intentan, con su trabajo, con su investigación, con la incorporación de nuevas tecnologías, que aquellas personas que tienen dificultades para poder tener hijos, pues se les eche una manita. Eso que se llama genéricamente reproducción asistida. Y por si ustedes no lo saben, aquí en Santiago hay un instituto que se llama el Instituto de Reproducción Asistida de Galicia, que tiene su sede en el Policlínico de La Rosaleda, y donde trabajan 2 personas, un ginecólogo y una bióloga. El ginecólogo es el doctor Codesido, José Codesido. Hola, José, bienvenido una vez más. ¿Cómo estás? Y la bióloga es la jefa del departamento del laboratorio de la Rosaleda, que se llama María José, quiero pronunciarlo bien, López, pero es que pone Rubira, es Rubira, ¿verdad, María José? Sí. Bien. Bueno, pues ellos nos van a contar qué es eso de la reproducción asistida, por qué un instituto. José, a ver, en términos sencillitos para que lo entienda hasta yo, ¿qué es la reproducción asistida y en el IRAGA qué es lo que hacéis a ese respecto? La reproducción asistida, las técnicas de reproducción asistida son aquellas técnicas médicas que tratan de ayudar y de hacer posible que las personas que no consiguen tener hijos por un problema de infertilidad o de esterilidad y que no consiguen el embarazo, el hijo, pues aplicar técnicas para que esto sea posible y lo consigan. Y entonces en el instituto os dedicáis a poner en marcha esas técnicas. Exactamente, nosotros hacemos todo tipo de técnicas. Las técnicas más conocidas y las más habituales es tanto la inseminación artificial como la fecundación in vitro, o bien mediante donación de ovocitos, y son las técnicas, por decir así, básicas, los pasos básicos, pero se engloban un montón de técnicas y de tratamientos, tanto médicos como incluso quirúrgicos, para ayudar a estas parejas. Naturalmente, cuando hablamos de reproducción asistida, hay 2 elementos fundamentales, obviamente. Uno es el espermatozoide y otro el ovocito. Pero el objetivo es conseguir un embrión, que es lo que sale de la unión de esas 2 cosas, que sea viable. Y, María José, y ahí entra la importancia del biólogo en este proceso.
¿Cuáles son los elementos fundamentales que condicionan la calidad de ese embrión? Bueno, la calidad del embrión la condicionan tanto el óvulo como el espermatozoide y las condiciones de laboratorio que tenemos, el cultivo que se hace. Al óvulo le afecta muchísimo la edad de la mujer, sobre todo a partir de los 38 años. Al espermatozoide la edad no le afecta tanto, pero sí es muy importante que tenga el ADN intacto y que no esté fragmentado, lo más importante. Y ya que estamos, María José, ¿hay alguna nueva técnica para poder seleccionar los espermatozoides? Sí, nosotros con los óvulos tenemos lo que vamos consiguiendo con la estimulación hormonal, pues conseguimos los óvulos que nos pueda dar esa mujer. El espermatozoide hasta ahora lo seleccionábamos morfológicamente. Ahora tenemos unas nuevas técnicas como las placas Pixi que nos permiten saber qué espermatozoide tiene el ADN intacto, no fragmentado y que no va a entrar en muerte celular programada. Con estas placas estamos teniendo muchísimos resultados, muchísimos embarazos y realmente me están yendo muy bien y nos dan muchísima más información. ¿Y eso, María José, significa que a todo el mundo hay que aplicarle esta tecnología Pixi o realmente no es necesario? No, las placas Pixi no son necesarias para todos. Intentamos hacer un estudio individualizado de cada pareja y de cada tratamiento en cada momento. Si el equipo de ginecólogos y biólogos consideramos necesario el uso de estas placas Pixi, se hace y va muy bien. Normalmente van todo bien, se consigue embarazo. Pero esto no significa que todas las parejas necesiten este tratamiento. ¿En qué porcentaje más o menos estamos hablando que las utilizáis? ¿10, un 15, un 20, un 50? Sí, normalmente un 30% de las parejas pueden utilizar estas placas. Que por las técnicas normales no va bien. Claro. Ya es parejas que tienen que hacer una microinyección espermática, no parejas que hagan una inseminación artificial. Ya. Entonces ahí ya estamos separando bastantes parejas. Ya. ¿Cómo lleváis a cabo este cultivo embrionario y sobre todo pues, de qué manera se controla? El cultivo embrionario se controla en el laboratorio, y se controla un montón de factores, la temperatura, la humedad, los incubadores, todo eso es un control diario. Y aparte lo que hacemos nosotros es individualizar cada paciente, es decir, nosotros tenemos un incubador separado para cada paciente. No vamos a afectar la calidad de unos embriones cuando estamos mirando a una paciente con la paciente de al lado, de tal manera que cada uno lleva su incubador, lleva su sistema y solo se van a ver en ese momento de esa pareja, nada más. Los otros se quedan en cultivo tranquilamente sin verse afectados por la evaluación. El uso de estas nuevas tecnologías para facilitar la consecución de un embrión viable y a ser posible carente de problemas genéticos, ¿ha mejorado realmente, José, los resultados clínicos de la fertilización in vitro? Sí, sí, el laboratorio, las técnicas de laboratorio son fundamentales, por mucho que a los ginecólogos casi nos disguste, ¿no? Siempre nos gustaría tener mayor importancia y mayor peso en lo que es el conseguir el embarazo, pero cada vez las técnicas, las mejoras actualmente van encaminadas muy fundamentalmente por el trabajo del laboratorio y el mejorar las técnicas tanto de selección ya de los gametos como luego las preparaciones, etcétera, hacen que los resultados sean magníficos. Hemos obtenido unos resultados, ahora nosotros estamos englobados en una asociación que es la Asociación Nacional de Clínicas de Reproducción Asistida, ANACER, y en ellas se exponen y se comparan los resultados para tratar de obtener mejoras, que cada uno exponga los sistemas que utilizan para mejorarlo. En estas exposiciones nuestros resultados han sido de los mejores y en concreto en la inseminación artificial ha sido de los mejores, y yo creo que el éxito fundamental de esto es la selección, la preparación seminal, y el trabajo del laboratorio es fundamental. Trabajo en equipo. Ya que estamos hablando de novedades, también, María José, existen novedades en lo que es en el campo de la estimulación ovárica. Sí, sí hay medicaciones nuevas que nos permiten, pues en vez de llevar unas inyecciones todos los días, diarias, que es un poco latoso para la paciente, tenemos una medicación que se da en primero o segundo día de estimulación, lo explicará mejor el doctor Codesido,
Y los primeros 5 días de estimulación hormonal no tienen que estar con inyecciones continuas. A partir de ahí se sigue haciendo el control ecográfico, se sigue llevando controlada a la paciente hasta que estén los óvulos preparados para ser extraídos. Pero eso sí que nos mejora mucho el sistema de controlar a las pacientes, sobre todo a las donantes, que no se tienen que estar pinchando todos los días. Y la pregunta obviamente cae por su peso. ¿A qué pacientes hay que aplicarles esa medicación? Porque supongo que no será a todo el mundo. No, normalmente las estamos utilizando con donantes, si es una medicación nueva, que a veces es más fácil de administrar. Es más, muchas veces se la administra la propia enfermera del centro, se la administra y hasta el 5.º día, como digo, pues no tiene que volver. Y normalmente son esas, o pacientes que el ovario responde bien, que no tienen aparentemente ningún problema para recibir esa medicación y para esta estimulación. ¿El objetivo cuál es exactamente de la medicación? El objetivo ¿Conseguir es qué? conseguirlas tenerlos controladas, Ajá. con menos inyecciones diarias. Vale. Las inyecciones son muchas menos. Entonces es mucho más fácil. Efectividad y comodidad. Comodidad, sí. Y que nosotros estamos seguros que esa medicación se está poniendo bien. Claro, claro. Ya que se ve que hacen estudios con los fármacos, en el propio centro Iraga también hacen otros estudios de investigación relacionados con este campo. Sí, nosotros, aparte de estas pruebas de fármacos que son ya en estudios basados en la evidencia, nosotros luego hacemos nuestros propios estudios y estamos integrados en un grupo de centros que estamos haciendo trabajos colaborativos. En concreto estamos trabajando en 5 diferentes aspectos de tecnologías, etcétera, y nosotros en concreto, Iraga, pues lidera 2 trabajos que yo creo que son muy interesantes. El primero es sobre los resultados de los recién nacidos obtenidos mediante técnicas de reproducción asistida, que hasta ahora se ha mirado un poco de reojo, es decir, saber que el producto que obtenemos pues es bueno. Entonces es un estudio sobre las anomalías encontradas en los recién nacidos obtenidos mediante estas técnicas. Se ve que son prácticamente similares a los de la naturaleza, pero de todas formas aún es un estudio que está en recorrido y estamos juntando una amplísima cantidad de datos. Estamos hablando de en torno a los 10.000 recién nacidos que estamos estudiando para ver si la sensación que tenemos nosotros, que es de que los niños son sanos, evidentemente, pues que eso se vea corroborado por un estudio científico serio. Y otro aspecto es el aspecto de psicología, que estamos haciendo un trabajo multicéntrico para ver cuáles son las mejores técnicas a aplicar tanto en los pacientes como en las evaluaciones de donantes, etcétera, de las técnicas de reproducción asistida, la valoración psicológica, cómo debe de hacerse y cuáles son los apoyos que podemos darles. Eso significa que en el equipo debe haber también un psicólogo. Y la pregunta es obvia, José, ¿y qué pinta un psicólogo en el equipo vuestro? O sea, ¿cuál es su función? Bueno, la función del psicólogo es muy importante. Por un lado hay nosotros lo hemos incorporado ya definitivamente al equipo. Antes hacíamos trabajos colaborativos con personal externo, ahora ya está integrado dentro del equipo y el psicólogo. Es una pena que no haya venido hoy, pero bueno, otro día espero que podáis invitarlo. Ya tenemos tema para otro programa. Pero bueno, la ley establece ya de entrada que hay que los pacientes que se someten a las técnicas de reproducción asistida deben de tener una buena salud psicofísica y entonces deben de ser evaluados tanto las parejas que se someten a una técnica y desde luego para las donaciones siempre deben de hacerse. Entonces lo hemos incorporado y su función es valorar el estado psicológico general tanto de pacientes como de donantes. ¿Y de qué manera puede ayudar este psicólogo a las parejas que son infértiles, doctor? Básicamente, todas estas técnicas generan estrés, generan ansiedad, incluso pueden generar depresión y a veces, bueno, crear obsesiones, incluso de
obsesionarte con el tema, ¿no? Entonces, todo esto es lo que trata de evaluar el psicólogo, de evaluar si estos problemas existen, depresión, dolo, bueno, etcétera, y luego tratar de buscar la mejor manera de ayudar a los pacientes en este sentido para disminuir todos estos factores que muchas veces pueden condicionar el resultado. Es decir, una persona muy estresada, con mucho agobio, etcétera, pues ya simplemente por ese hecho y por todo el deseo en sí mismo de conseguir el embarazo muchas veces puede provocar el que no se consiga ese embarazo. Es que ya que habla usted del estrés, yo hace unos días leía en un artículo en el periódico que parece ser que es comparable al estrés que pueden sufrir incluso pacientes de cáncer. Sí, es verdad. ¿Es verdad? Sí. Claro, hay que darse cuenta que tanto el cáncer como estas son técnicas que van a la base de nuestra propia naturaleza. Es decir, cuando tú tienes la desgracia de tener un diagnóstico de una enfermedad maligna, pues evidentemente lo que se compromete es tu vida, tu vitalidad. Y en esto es algo también básico en nuestra naturaleza, que es la reproducción, el intento de continuidad. Y entonces eso es algo realmente que puede provocar mucho estrés y una situación realmente agobiante para la pareja, ¿no? Es que no es poca la ansiedad que produce la perpetuidad de la especie, casi nada. Y José, ¿cuáles son las técnicas habituales que utiliza un psicólogo a la hora de apoyar a una pareja o a una paciente en estos casos? Sí, hay unas técnicas básicas, la interiorización del problema, el hacerle ver que realmente hay un problema de estrés, de ansiedad, de depresión o lo que sea, y luego el tratar de corregirlo, tratarlo de corregir con técnicas de relajación, técnicas de autocontrol para poder superar el problema. También técnicas a facilitar la expresión de los problemas, bien en la propia pareja o incluso con su entorno social, que a veces puede resultarles agobiantes, ¿no? Y entonces son estas técnicas de planificar todo el procedimiento y hacérselo ver cómo va a hacer el proceso para evitar que eso cree estrés, pues eso hace que las técnicas puedan mejorar los resultados, que es el objetivo final, claro. No tengo yo muy claro si la gente en la calle sabe muy bien de lo que estamos hablando hoy. Seguro que cuando acabe el programa saben mucho más que al principio. Pero hemos salido a dar una vueltecita por ahí y preguntarle a la gente que nos hemos encontrado si sabe usted de qué va esto de la reproducción asistida, para qué sirve, qué problemas tiene. Vamos a hacer esa encuesta a ver qué nos contestan. Reproducción asistida será de ayuda en el parto, ¿no? No sé. Pues no lo sé, la verdad, ¿quieres que te diga? No lo sé. Pues supongo que a la fecundación in vitro y eso, ese tema no sabría decirte muy bien, la verdad. Pues creo que es una buena práctica, sobre todo para aquellas parejas que no puedan tener hijos y pueden tener esa posibilidad si lo desean. Me parece algo bastante bueno. Reproducción asistida a una persona una mujer que no puede tener hijos y que tiene que llegar a un tratamiento. Bueno, yo supongo que estará relacionada con los distintos métodos que hay, como inseminación in vitro, por ejemplo, básicamente. Aunque tengo entendido que también hay orientaciones de otro tipo, como de aconsejar en cuanto a metodologías más tradicionales, digamos, que no tienen por qué ser inseminación in vitro. Sí, bueno, pois un control da reproducción, por decirlo así, de cuidar os embarazos para que cheguen a bo término. Si veo que no puedo y quiero tener, sí, ¿por qué no? Sí, recurriría. Sí que recurriría a ella, sí. Muy bien. Sí, desde luego, para mí sí. Muy bien. Sí, yo creo que sí, aunque también valoro, respeto a la gente que considera que son métodos artificiales y que no quiera hacerlo. Pois penso que sí, pareceme que sí, que é unha boa técnica. Sí, a mí non me importaría, non tengo problemas con esas cosas. Muy bien. Habrá casos que sí, que serán justificados e outros, pero creo que ben.
Creo que todos los avances que son positivos. Bueno, pues ya han visto, de todo un poquito. Hay gente que ha oído, hay gente que no. Bueno, de todo hay en la viña del Señor. ¿Y ahora qué nos toca, María? Pues ahora nos tocan las preguntas de la gente a nuestros invitados de hoy. Adelante con ello. Esta sección está para ustedes, queridos espectadores, así que ustedes pueden seguir enviando sus preguntas, sus dudas a través de las redes sociales, como son Facebook y Twitter, o si prefieren enviarnos su mensaje a través del correo electrónico, pueden hacerlo a falandodesaude@correotv.es. Hemos seleccionado dos preguntas, doctor, porque no tenemos mucho tiempo hoy. Carmen Vázquez, de Santiago, dice lo siguiente: si alguno de los miembros de la pareja ha tenido hijos con otra persona, ¿puede evitar hacer los estudios de infertilidad? A eso la respuesta es muy gallega, depende. En general no, depende un poco la causa o la situación. Evidentemente depende mucho de cuántos años hace que ha tenido esos hijos. Normalmente ha pasado un periodo importante y entonces en ese tiempo puede haber habido modificaciones importantes que condicionen luego el tipo de tratamiento. Por eso es importante que el estudio sea lo más reciente y que tenga como mínimo un año de validez, es lo idóneo, para que luego no haya sorpresas en torno a los hallazgos cuando se realiza el tratamiento. Esta última pregunta tiene que ver un poco con las placas Pixi de las que hablaban al principio. Fernanda García, de Santiago, pregunta: ¿es posible que los embriones puedan despegarse, dice, tras una transferencia de embriones? Es decir, ¿qué ocurre en estos casos? ¿Se pueden caer de alguna manera? Sí, o sea, es un temor siempre evidente, ¿no? Nosotros depositamos los embriones en el interior del útero y ahí un poco perdemos el control. De todas formas, lo hacemos la técnica de transferencia, que se llama así, de colocar los embriones dentro del útero, lo hacemos ecoguiado, con ecografía, viendo exactamente dónde quedan, y normalmente luego el útero se ha visto también mediante ecografía cómo recoloca el embrión en el lugar más idóneo para que evolucione correctamente. Y curiosamente se ha visto por diferentes estudios, de diferentes técnicas de ver qué ocurre con esos embriones, que nunca lo expulsa. En realidad todas las técnicas que él hace es para colocarlo y anidarlo y cuidarlo. Es algo muy curioso y muy llamativo, que a nosotros también nos sorprendió, porque temíamos que en algún caso se viese cómo salía el embrión, y ocurre todo lo contrario. El útero trata de mantener ahí el embrión para que se desarrolle. Pareciera como si los embriones ya desde niños supieran lo que tenían que hacer para sobrevivir. La naturaleza es muy sabia. Bueno, ¿y ahora qué nos toca, María? Pues ahora, ¿no echas de menos algo? ¿No? No, por favor. No, por favor. El terror de tu examen. Ya me lo conozco, A ver, ¿qué se te ha ocurrido hoy? Pues mira, hoy se me ha ocurrido una cosa que es que, a ver, ¿existen diferencias entre jaqueca y migraña? Explícanoslo. Atiza, pues casi nada el aparato. Bueno, la buena noticia para ti es que no hay diferencia. Anda, oye, me Vamos sorprendes. A ver, hay una diferencia. La diferencia es simplemente lingüística, porque jaqueca y... ¿Cuál me dijiste? Migraña, eso. Migraña, jaqueca sí. y migraña significan exactamente lo mismo. Lo que ocurre es que la palabra migraña proviene del griego y la palabra jaqueca viene del árabe. Y además está documentado lingüísticamente. Básicamente es un dolor de cabeza, pero no un dolor de cabeza cualquiera, como tenemos de vez en cuando, que te duran unas orillas, no. Es un dolor de cabeza importante. Bueno, hay gente que por culpa de una migraña el dolor es tan intenso que ha llegado a suicidarse. Es un extremo, tampoco se asusten cuando les duele la cabeza, ni mucho menos. ¿Qué es lo que ocurre en estos casos? Pues es un dolor de cabeza intenso. Lo de migraña viene de una palabra griega que es hemicránea, que significa la mitad del cráneo. Cráneo es la palabra que significa lo que tenemos aquí, lo que rodea nuestro cerebro, y que en griego significa casco. Es decir, bueno, te duele la mitad del casco. Te empieza a doler la mitad, pero luego te duele toda. Y encima te pueden dar vómitos, náuseas, la luz te molesta, los ruidos te molestan, te quedas absolutamente hecho polvo
Es más, a veces hay que meterse en la cama y tirarse 2 o 3 días. Puede durarte desde unas horas hasta semanas a veces. Si se repite muy a menudo, la cosa tiene su enjundia y hay que naturalmente acudir a un especialista. De hecho, yo les recomiendo que si les pasan estas cosas con cierta frecuencia, se hagan una especie de pequeño calendario que le va a ayudar mucho a su médico de cabecera, al médico de familia, cuando les pregunte, porque se diagnostica por historia clínica, cuando les pregunte cuándo les duele, por qué les duele, cuánto les dura, qué les pasa, si han comido algo o han tomado algo, porque eso les va a ayudar mucho en el diagnóstico a la hora de decirle lo que realmente tiene. ¿Qué es lo que lo provoca? Pues miren, no está nada claro. No está nada claro. Hay múltiples teorías. La más reciente y la que parece que tiene, hasta donde la ciencia conoce ahora mismo, algo de verosimilitud, es que dentro de nuestro cerebro, por diferentes razones, y ahora le diré 3 o 4, se produce un trastorno químico, aparecen unas sustancias que lo que hacen es que inflaman algunas de las arterias cerebrales y hacen que se dilaten. Y eso es lo que duele, la dilatación de la arteria. De hecho, más de una vez ustedes habrán tocado aquí y notan cómo les late una arteria aquí fuera, la temporal, y si la aprietan parece como que se alivia o le ponen un poco de hielo frío, alivia. Bueno, pues eso es lo que realmente provoca el dolor. Lo que sí está claro es que en el 90% de los casos, y esto es una enfermedad que afecta hasta, depende de las estadísticas, entre el 10 y el 15% de la población alguna vez sufre una migraña y algunos lo tienen crónico, lo que sí parece cierto es que hay un componente hereditario. En más del 90% de los casos de migraña severa hay antecedentes familiares, lo cual significa que hay una predisposición genética a sufrirlas. No quiere decir que todos los que hayan tenido familiares anteriormente migrañosos lo vayan a ser, pero sí hay una tendencia. Y luego hay unas determinadas circunstancias, a veces incluso alimenticias, que provocan los ataques. Por ejemplo, ¿quién no conoce la migraña del día siguiente a una buena borrachera? Yo me apunto. ¿Qué sucede en esos casos? Está provocado por el alcohol. La ingesta excesiva de alcohol primero te produce un montón de sueño. Y cuando te despiertas tienes un dolor de cabeza. Está provocada por esa alteración química dentro de las arterias cerebrales. Otras causas, pues alimentos ricos en tiramina. Y dirán ustedes, ¿y eso qué es lo que es? Bueno, pues es una sustancia que hay alimentos que son muy ricos en esa tiramina y que la gente que está predispuesta le dispara crisis de cefalea. Por ejemplo, ¿quién tiene mucha tiramina? Los chocolates. A mí me encanta y no me produce jaqueca, así que no se preocupen que lo pueden tomar. El alcohol, naturalmente, el queso muy curado, ese queso envejecido, también es muy rico en tiramina. Hay varios, no les voy a decir porque si no van a dejar de comer todo y no se trata de eso. Por tanto, resumiendo, jaqueca y migraña son lo mismo, un dolor de cabeza tremendo. Generalmente estoy hablando de la jaqueca que depende de uno mismo, es decir, lo que se llama una jaqueca primaria, porque hay otras secundarias que tienen que ver con la sintomatología de otra enfermedad, pero no le voy a hablar de esas enfermedades, si no van a acabar ustedes fatal hoy. Entonces, jaqueca y migraña es lo mismo, dolor de cabeza que puede durar desde horas hasta semanas, que te deja hecho polvo, que duele muchísimo y que no se puede curar. Lo que sí se puede es tratar, tratamiento sintomático, y ahí ya les obligo a que vayan a ver a su médico de familia para que les ponga el tratamiento que le corresponde en función de cuál sea la causa. ¿Enterado? Enterado, siempre se aprende, porque yo creí que eran diferentes, ¿eh? Ah, pues no, son lo mismo. Son diferentes lingüísticamente, nada más. Claro, nada más. ¿Y ahora? Pues mira, ya que has hablado de alimentos, ¿qué te parece si nos vamos a ver un reportaje de alimentos también, pero de aquellos que nos pueden hacer ser un poquito más felices? ¡Ay, qué bien! Nos encontramos una vez más con la doctora Rodríguez. Como saben, es la responsable, es la coordinadora de la unidad de chequeos del Hospital Policlínico La Rosaleda, y nos va a hablar pues de un tema pues bastante interesante y que no sabemos si encierra algún mito o no. ¿Es cierto que existen alimentos, doctora, que nos ayudan a ser más felices? Bueno, pues sí, en cierto modo sí. Efectivamente, bueno, las nuevas digamos, tendencias gastronómicas y bueno, hay muchos grupos que apoyan esto, se basan en efectivamente cierta propiedad que tienen algunos alimentos en estimular o activar neurotransmisores cerebrales que inciden, y que eso está probado realmente, a nivel bueno, los centros del placer, incluso se habla del buen humor, de hecho se llaman alimentos antidepresivos. Bueno, evidentemente además el mecanismo de acción es muy parecido a lo de nuestros antidepresivos. ¿Qué pasa? Que es como todo, o sea, los antidepresivos
tienen una concentración que un alimento no consigue. Ahora, evidentemente, bueno, pues algo realmente pueden lograr y algo... Hay muchos, ¿sabes? Que hay un listado, bueno, los hay también afrodisíacos, bueno, ahí ya eso ya es... Pero bueno, para otro programa, eso. Evidentemente no, y sobre todo porque evidentemente cuando uno está bien, pues cualquier cosa es afrodisíaca. Efectivamente. Entonces, bueno, ahí sí que... Pero bueno, mira, se habla, todos conocemos la fresa, pero por ejemplo conocemos el tomate también es uno de estos medicamentos, alimentos que, bueno, de alguna manera nos hacen más felices. Está el plátano, de hecho hay un grupo que son el Mood Food, que precisamente es una tendencia gastronómica que nos habla mucho de qué alimentos son buenos. Ellos recomiendan comer un plátano todos los días y chocolate todos los días. Hombre, yo creo que estaríamos un poquito... Eso está muy bien. Estaríamos un poco gorditos. Pero bueno, también, por otro lado, ellos dicen que todo lo que nos puede engordar esto, que tampoco lo vamos a comer en grandes cantidades, ¿por qué no bajarlo con ejercicio? Cosa que también da bienestar, da, digamos, alegría y placer al cuerpo, con lo cual, bueno, pues yo creo que más que alimentos que dan buen humor, hay alimentos que dan calidad de vida. Evidentemente, por ejemplo, las carnes rojas no se recomienda comerlas más de 2 o 3 veces por semana porque terminan irritando el intestino, con lo cual nos crean irritabilidad. Todos aquellos alimentos que de alguna manera nos producen estreñimiento, por ejemplo, del que ya hemos hablado en otra ocasión, evidentemente nos producen irritabilidad, o aquellos que nos producen gases, con lo cual hay alimentos que no nos producen este tipo de molestias y que además, ya te digo, realmente sí que activan. El chocolate, por ejemplo, tiene la teobromina, que activa un neurotransmisor que dice que incide en el centro del placer. Sabemos además que incluso hasta llega a enganchar. Y es verdad, bueno, de hecho se le llama el sustituto de un placer terrenal. Y la verdad porque, bueno, de alguna manera nos da una sensación de gusto, de confort, que ¿por qué no aprovecharlo? Es decir, bueno, mito, sí hay mucho, se exagera mucho del tema, pero sí, con mucha, la verdad que con base de verdad. Entonces, aprovechémonos de estas cosas, porque no, mal no nos van a hacer comer un plátano o un chocolate de vez en cuando, mal no nos va a ser tomate, fresas, cerezas también las recomiendan, al margen ya del marisco y esas cosas, pues eso está muy caro. Con lo cual, vamos mejor a lo que tenemos en la tierra y démosle placer al cuerpo, ¿por qué no? Pues qué mejor manera de despedir este reportaje con estos consejos de la doctora Rodríguez. Y bueno, al margen del marisco, que es verdad que está muy caro y que para los tiempos que corren, pues es mejor comer otras cosas que... Sí, unos tomatitos, unas fresitas... Que eso siempre está muy rico y nos viene muy bien. Efectivamente. Bueno, pues ya ven. Se nos acaba el tiempo, como siempre. Miren que estoy yo a gusto con ustedes contándoles cosas y aprendiendo de lo que nos cuentan, no nos cuesta nada, vienen gratis, nuestros invitados. Así que no me queda más que despedirlos. José Codesido, María José, muchísimas gracias por habernos acompañado. Volveremos a hablar esta vez con un psicólogo también, que es importante en el equipo del Iraga. Mi querida compañera María, muchísimas gracias una vez más. A ti. Me mete en cada embolado. Yo creo que se pasa toda la semana pensando en cómo puede meterme en apuros. Pues sí, pero nunca lo consigo. Bueno, pero porque lo que no sé quién lo sabe, y con preguntar arreglado. Y a ustedes, naturalmente, muchísimas gracias por acompañarnos, gracias por la lealtad, por estar ahí una semana tras otra, que nos da motivos para seguir viniendo una semana detrás de la otra, y así durante mucho tiempo. Vamos por la 6ª temporada. Tienen ustedes una paciencia aguantándonos. En fin, muchísimas gracias de nuevo, y hasta la semana que viene, ya saben, el mejor de mis deseos. Salud y suerte. Centros Médicos La Rosaleda han patrocinado este programa.